3 de diciembre de 1923, Sierra de Fuentes, un pueblecito a 11 kilómetros de Cáceres. En el seno de una familia humilde dedicada al campo nacía mi bisabuelo. No eran años fáciles, muchas bocas que alimentar y poco que ofrecer. Las familias eran grandes. Ellos fueron 10 hermanos, pero al empezar la guerra civil solo quedaban 2, su hermano pequeño Juan y ella. Cuando tenía 6 años se fueron a vivir a Cáceres, pero la situación económica no mejoró. En cuanto pudo, a los 11 años más o menos, se pudo servir en una casa de una señora rica, y cuando podía se iba con su padre a la estación a vender fruta y pan, al principio a los viajeros y poco después a los soldados. La sublevación militar del julio del 36 dividió Extremadura en 2. Cáceres fue controlada en pocos días por los sublevados falangistas, mientras que en Badajoz permaneció el poder de la República hasta el 14 de agosto, cuando el ejército franquista de África, en su avance hacia Madrid, tomó la capital provincial a sangre y fuego. En Cáceres, los militares, con ayuda de guardias civiles y falangistas, ocuparon los puntos neurálgicos de la capital, sin apenas oposición. Mi familia no se posicionó en ninguno de los bandos, como muchos de los cacereños, pero fueron unos años muy duros. Vivían en la calle Nidos, justo enfrente de la antigua cárcel. Tenían prohibido abrir las ventanas de noche, pero miraban por las grietas de madera cuando llegaba el camión, y los oían cantar. Por la mañana en el mercado no se hablaba de otra cosa. Cáceres era un ir y venir de militares y de guardias civiles, pues había numerosos cuarteles y hasta tenían un campo de aviación. Incluso fue cuartel general de Franco al inicio de la contienda, pero la guerra no los tocó de lleno hasta el 23 de julio del 37, a las 9:30 de la mañana, cuando 5 aviones soviéticos dejaron caer 18 bombas en la ciudad. No lo esperaban y no sonó ninguna sirena. La peor parte se llevó a la iglesia de Santa María, donde murió más gente, donde todavía se pueden ver los impactos de la metralla. Ella había ido a comprar al mercado de abastos y justo al lado de la Plaza Mayor cayó otra de las bombas. Pero cuando oyó decir que también había caído bombas en la calle Nidos, soltó el cesto de la compra y echó a correr. Cuando llegó, la mitad de su casa había caído y la casa de al lado ya no existía. Solo había cascotes. Por suerte sus padres no estaban, y los guardias civiles que vivían en el primer piso se habían refugiado en el hueco de la escalera, pero una de las vecinas murió en el momento. Aquella noche y las siguientes no durmieron en casa. Los acogieron en la cárcel, hasta que pudieron volver. Prepararon la ciudad para nuevos bombardeos. Afortunadamente ya no hay más. Su madre trabajaba sirviendo a un cuartel, y después de la guerra, mi bisabuela empezó a trabajar con ella. Con 21 años fue madre soltera, el 5 de mayo del 45. Una situación complicada para la época, pero salió adelante con el apoyo de su familia, con coraje y con trabajo duro. El recuerdo que yo tengo es el que ella me contó, lo que pasó durante aquellos años de la posguerra, fueron un poco duros. Ella se iba, como no había para comer, porque estaban todos muy mal, se iba con mi abuelo a vender plátanos y pan, destraperlos a los trenes, a los soldados que venían de la guerra. Con un cestito cada uno vendían plátanos y pan para los soldados. Y bueno, pasaron muchas penurias, pero pasó. En el año 45 nací yo. Todavía había un poco de la posguerra, pero en mi casa ya, gracias a Dios, no se pasó hambre. Fui creciendo, me llevaron luego ya al colegio, me llevaron a un colegio que se llamaba la Sagrada, ¿cómo se llama? Te lo he dicho antes, ahora no me acuerdo. Nuestra Señora de las Delicias. El colegio se llamaba Nuestra Señora de las Delicias. La gente vulgarmente lo llamaba el Perejil. Allí era un patio muy grande, con un zoche en medio, que por cierto un día me caí dentro del zoche con un abrigo en puro invierno, y estaba dividido en 2 naves muy grandes, una los niños y otra las niñas. Todas las mañanas antes de entrar al colegio nos formaban como si fuéramos soldados
en filas de 2 en 2 por clase y nos hacían cantar el Carasol. Luego a los 11 años Franco dio unas becas para los niños y las niñas de cada provincia de Cáceres, o de cada ciudad, mejor dicho, de España. 2 becas por ciudad. Y yo, por suerte, saqué una. Eran para los mejores estudiantes de la época. Yo saqué una, mi amiga sacó otra. Nos llevaron 15 días a Gijón, en un tren borreguero de aquellos que tardamos en llegar 2 días a Gijón desde Cáceres, porque primero nos pasaron por Salamanca, todo para arriba, hasta Gijón. Allí en Gijón estuvimos 15 días. Las profesoras nos llevaban a las ciudades pequeñas, nos llevaban a la playa todos los días. Lo pasé bastante bien también. A los 12 años me fui a estudiar al instituto. El Instituto de la Preciosa Sangre se llamaba. Hice primero de bachiller. Pero entonces, como las mujeres no estábamos valoradas, si había que estudiar en la casa era siempre el varón. Yo tenía por decirlo entre comillas, un hermanastro, que aquel sí que estaba estudiando en un colegio de frailes. Yo suspendí una geografía, pero lo que pasa con las crías, yo no sé si suspendí aquella asignatura porque yo me quería ir a bordar con mis amigas que se iban a ir a aprender a bordar, o porque tuve que suspenderla. El caso es que mi madre ya no me forzó a estudiar. Me dijo, no, pues te compro una máquina de coser y te pones a bordar. Me puse a bordar y estuve bordando hasta ahora, hace poco tiempo. Después de eso, a los 14 años, un tío mío, un hermano de mi madre, el único que tenía ya, se vino a vivir aquí a Mataró con la mujer y nos dejó. Tenía 2 niños, uno pequeñito, muy chico, y otro más grande. Se llevaban solamente 1 año los niños. El mayor se lo dejó a mi madre en Cáceres y el pequeño se lo trajeron ellos. Pero mi tía enseguida estuvo aquí a los meses, echaba mucho a faltar al niño y mi madre vino a traérselo y me vine yo con ella. Y empezaron, pues quédate porque nos ayudas con los niños. Me quedé aquí, en Mataró. Aquí cumplí los 14 años. Antes de cumplir los 14 años, estuve trabajando en una fábrica de patatas que había en la calle en la Ronda Barceló, abajo. Allí estuve hasta que cumplí los 14 años. A los 14 años, ya cuando los hice, me fui a trabajar a la fábrica de calcetines y medias que había allí en la Ronda Barceló, en la Henry. Hasta el verano que volvió a venir mi madre. Cuando mi madre vino, yo dije que yo aquí ya no me quedaba, que yo me iba con mi madre otra vez a Cáceres, porque aquí trabajaba y en Cáceres no trabajaba. Ya cuando estuve allí, por cosas de la vida, mi madre dijo que también se venía aquí con mi tío. Y a los 17 años, aquí ya hice los 18, nos vinimos aquí a Mataró. Vinimos en agosto del 63. Llegué pues por el 10 o el 12 de agosto y cuando se acabaron las vacaciones, pues entré a trabajar enseguida en una fábrica que había aquí en la calle Pizarro, en casa de Roy. Ahí estuve muchos años, porque me casé, a los 20 años me casé y tuve una niña, la primera la tuve con 21 años y medio y luego tuve otra a los 23 años y mi marido ya dijo, no puede ser, con 2 criaturas no se puede trabajar porque ¿dónde las vas a quedar? Yo tenía a mi abuela conmigo, porque mi madre se fue otra vez a vivir a Cáceres y tenía a mi abuela conmigo, pero claro, quedarle 2 niñas, la casa, mi abuelo que también vivía conmigo, era mucho. Me vine a casa. Y en casa seguí bordando. Bordé lo que Dios no sabe. Para todas las fábricas de bordados de Mataró, yo era la que hacía todas las muestras. Y así pues pasaron los años. Tuve otra niña que se lleva 6 años con la segunda. Y yo seguía bordando en mi casa como hacíamos entonces las mujeres. Trabajábamos, cosíamos para la fábrica o hacíamos lo que podíamos. Mi vida fue buena, porque yo tenía un marido muy bueno. Y además tenía a mi abuela que me ayudaba muchísimo con mis hijas. Pero en el año 80 mi abuela se murió
Y yo ya me tuve que poner también a trabajar porque mis hijas ya eran un poquito más grandes y ya estábamos mejor, porque siempre decíamos cuando las niñas sean mayores, iremos, saldremos, vendremos, porque hasta entonces no habíamos ido a ningún sitio. Nada más cuando eran las vacaciones, pues íbamos a Extremadura a ver o a mi madre o a mi suegra. Esas eran nuestras vacaciones. Pues en el año 86 tuve un niño que se lleva 20 años con mi hija la mayor y 19 con la segunda. Y en el año 87, cuando mi hijo tenía 13 meses, murió mi marido. Entonces mi madre ya se vino aquí a vivir otra vez conmigo y pueden imaginarse lo que fue mi vida. Porque la pensión de mi marido no me daba para nada, porque me quedaron 250 pesetas de la época. Tuve que trabajar en la fábrica de bordados donde trabajaba hasta 12 horas diarias. Luego cuando llegaba a mi casa tenía que sentarme en una máquina de coser, en la mía de bordar, a bordar muchas batas de los niños de los colegios, que yo creo que le he bordado batas a los niños de los colegios, de todos los colegios de Mataró. Y así fue pasando los años, y los años, gracias a Dios, mis hijas se pusieron a trabajar. Todas están muy bien colocadas. Mi hija, la mayor, hizo oposiciones, trabaja en Hacienda. La segunda se sacó su carrera con mucho esfuerzo, porque la mayor tuvo que plegar de trabajar, de estudiar, que estaba estudiando ingeniería técnica, y tuvo que dejar de estudiar cuando mi marido murió para sacar la casa para adelante, para que su hermana terminara la carrera. Cuando la otra terminó la carrera, tuvo mucha suerte, de que el mismo año que terminó la carrera, entró a trabajar en un colegio y sigue en el colegio de profesora. Y la casa, pues, siguió para adelante. Con la paga de mi madre, lo que yo trabajaba y lo que mis hijas aportaban, pues mi vida fue mucho mejor. Luego la tercera, que se lleva 6 años con la otra, aquella hizo periodismo, terminó también su carrera, todo con sus becas. Y hoy día trabaja también de periodista. No diremos dónde, pero trabaja de periodista. Y mi hijo, pues se crió, como él decía, cuando era pequeño tendría unos 4 años. Me acuerdo siempre que vino un día y me dijo: mamá, la profesora nos ha dicho que hagamos un dibujo para el Día del Papa. Dice, yo he hecho un dibujo, dice, pero lo he hecho de una mamá. Dice, y un nene me ha dicho, tú como no tienes papa, pues no puedes hacer el dibujo para el Día del Papa. Y mi hijo le contestó, yo no tengo papa, pero tengo 4 mamás. Él se ha criado como un rey, siempre rodeado de mujeres, pero como un rey. Y ahora ya tiene 32 años, está en su casa con su mujer y sus hijos, y yo ya vivo sola. Pero no me quejo, porque tengo unos hijos maravillosos, unos nietos que lo son más todavía, y que puedo contarles más de mi vida, que estoy muy feliz, gracias a Dios. Que una puerta se cierra, pero se abren 100 ventanas. Nada más. Está llorando como yo. The stars watch us tonight, and that's okay with me. Tell me all your secrets till the sun comes up.